En la mañana de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema muy en consonancia con las canciones que entonamos hace un momento, que es sobre la paz, sobre esa fe y esa perseverancia que debemos tener aun cuando los días son oscuros y sombríos. No sé ustedes, pero a mí particularmente me ocurren muchos días de esos. Y hay momentos en esta vida donde uno mira al cielo y dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no habrá justicia en este mundo? ¿Hasta cuándo, Señor, no cesará el malvado de cumplir sus objetivos y tus hijos recibirán tu recompensa? Y muchos dirán: pero es que el cristiano debe tener paz siempre y no debe quejarse. O sea, debemos simplemente tener fe en que nuestro Dios en algún momento hará justicia, en que en la maldad de este mundo se acabará y debemos dejar de quejarnos. Pero fíjense, hermano, la queja como tal no es algo malo. Malo es ser un quejumbroso. Eso sí es malo. Hoy vamos a estudiar la vida de un profeta en el Antiguo Testamento llamado Habacuc. Y fue un profeta que tuvo la osadía de quejarse delante de Dios. Se quejó. Y debemos saber por qué Habacuc se quejó, qué estaba ocurriendo en el momento de Habacuc y cómo eso se relaciona con nuestra vida. Antes de ir a Habacuc, el libro de Habacuc, vamos a ir primero a Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos a conocer el momento de la historia donde Habacuc estuvo profetizando. Se dice que Habacuc profetizó o ministró desde el año 609 hasta el 598 a.C. Quiere decir que él ministró 9 años. En esos 9 años, ocurrió todo lo que vamos a leer en esta mañana. Pero en esa época, justo, había un rey en Israel, en Jerusalén, llamado Joacim. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 36 en adelante. Cuando lo tengan, me avisan. De todas formas, ahí lo estaremos proyectando. Y vamos a conocer el contexto donde vivía Habacuc. Versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Versículo 37. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fue un hombre malo. Pasa al capítulo 24, versículo 1. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese. Pueden subrayar allí la palabra destruyese, conforme a la palabra de Jehová que había hablado a sus siervos los profetas. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Eso ocurrió para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Versículo 4, finalizamos. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ya sabemos que Habacuc fue un profeta que estuvo en ese entonces. Y dice que ahí ocurrieron cosas terribles. Una de ellas fue que la sangre de inocentes se derramó en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del mismo pueblo, dentro de la misma ciudad de Jerusalén, hubieron muchas transgresiones, muchos pecados. Ahora sí vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Habacuc. Habacuc se encuentra entre Nahum y Sofonías. Pueden buscarlo allí. Habacuc capítulo 1. Y Habacuc vivía en ese entonces en Jerusalén, y él, observando todo lo que estaba pasando, levantó una queja delante de Dios. Habacuc capítulo 1, verso del 1, vamos a leer hasta el 4.
Y Habacuc se dirigió al Señor y dijo lo siguiente, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? Porque me haces ver la iniquidad. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, por si leen allí que hay unas palabras diferentes. Y culmina el versículo 4 diciendo, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Habacuc fue un profeta muy particular. Si no habían leído el libro de Habacuc, vamos a tratar de analizar sus 3 capítulos y vamos a saber de qué trata. Habacuc fue un profeta particular y diferente a los demás en algo específico. Cuando él escribió su profecía, no iba dirigida al pueblo, iba dirigida a Dios. Y la respuesta de Dios a lo que él le dijo. Los demás profetas hablaban palabra de Dios que vino a Jeremías para el pueblo y anunciaba una serie de cosas. Ezequiel también, Zacarías, Isaías, todos los profetas se dirigían al pueblo, pero Habacuc se dirigió a Dios. Pero notamos en el versículo 2 que Habacuc no solo se dirigió a Dios, sino que se quejó con Dios. Y le dijo en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás, clamaré a ti violencia y no salvarás. Prácticamente Habacuc estaba acusando a Dios de que no hacía nada ante lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. No sé si ustedes se dan cuenta por las noticias. En Guayaquil ocurre lo uno, aquí en Santa Elena ocurre lo otro. Y nosotros, aunque no lo decimos en voz alta, en nuestro corazón decimos, ¿hasta cuándo, Señor, esto seguirá así? ¿Hasta cuándo seguirá la violencia? ¿Hasta cuándo los sicarios harán lo que harán? ¿Hasta cuándo los narcotraficantes harán lo que harán? Y tú no meterás tu mano para actuar. Eso es lo que Habacuc le dijo a Dios. Se quejó con Dios porque Dios era indiferente ante lo que estaba ocurriendo. Pero noten algo que está en el versículo 4. Dice, por eso no se cumple la ley. Habacuc se estaba quejando era de lo que estaba ocurriendo en Israel, porque el pueblo que tenía la ley era Israel. Y él estaba diciendo que dentro de Israel no se cumplía la ley y Dios no estaba haciendo nada. Y dice, nunca prevalece la justicia. Y esta es una parte que deberían subrayar allí, porque va a ser importante en la predicación de hoy. Pues el impío asedia al justo. Habacuc está diciendo, dentro de tu pueblo hay personas impías, hay personas malas que no cumplen la ley, que están haciéndole daño a los inocentes, a los justos. Y eso es lo que Habacuc no lograba comprender y lo que le molestaba. Y hoy en día ocurre lo mismo. Vemos cómo las personas malas asaltan, roban, matan a las personas que nosotros conocemos que no han hecho nada malo. Son personas justas, le podemos llamar. Pero Dios responde a esa oración. Versículo 5. Y Dios le responde a Habacuc y le dice, sí voy a hacer algo. No crean que yo soy indiferente. Y le dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marchará por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Yo voy a hacer algo. ¿Y qué será ese algo? Yo levanto a los caldeos. ¿Algunos saben qué eran los caldeos? Bueno, era el pueblo de Babilonia. Fue un imperio, el imperio más grande del Antiguo Testamento fue el imperio babilónico, gobernado por Nabucodonosor y sus hijos. Y dice la palabra ahí en el versículo 6 que Dios declara que Él es el responsable de que los caldeos se levanten y que hagan todo lo que van a hacer. Dice que es un pueblo feroz, es impetuoso y que andará por la anchura de la tierra y se apoderará de las moradas ajenas. Ocurre algo hoy en día, hermanos.
Normalmente las personas ven las catástrofes, ven las guerras, ven las enfermedades, y personas tratando de cuidar la reputación de Dios dicen: lo que pasa es que los terremotos son causa de que las placas tectónicas se movieron, el cambio climático, porque los hombres, la contaminación, y empiezan a dar una serie de argumentos. O dicen: las enfermedades son causas de que un experimento salió mal en un laboratorio y ahora todos estamos fregados. Otros dicen: no, la violencia, las guerras, es porque ese presidente es medio loco y atacó al otro país. Y hay una guerra. Y las personas acusan primariamente a las criaturas o a las circunstancias de las cosas malas que ocurren en la tierra. Pero Dios acá en el versículo 6 declara que Él es el responsable de levantar a los caldeos. ¿Por qué? Versículo 7. Versículo 7 dice que todo lo que ese pueblo hará, estos versículos del 7 al 10 nos dirá: ¿qué harán los caldeos? ¿Qué harán los babilónicos? Impotente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de todas las fortalezas, amontona escombros para tomarlas. Ese es el pueblo de Babilonia. Y Dios dice: yo lo levantaré. Inicialmente Habacuc se quejaba porque Dios no hacía nada. Y Dios le está diciendo: yo voy a hacer algo. Y eso será terrible lo que yo haré. Dice que levantó a ese pueblo y dice que fue un pueblo feroz y que sus caballos son como leopardos y que sus jinetes son fuertes y que los jinetes vuelan como las águilas. Tantas cosas que se describe allí. Y si leemos la historia, en realidad eso fue lo que pasó, hermanos. El pueblo de Babilonia, el imperio babilónico, cuando surgió al poder, fue un pueblo demasiado poderoso. Ninguna nación pudo hacerle frente, ni siquiera los egipcios, que eran una potencia mundial en ese entonces. Dice que ellos arrasaron con todos y tomaron posesión de todas. Y Dios está anunciando que eso es el juicio de Dios. Versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dios dice que Él levantó a los babilónicos, pero al mismo tiempo dice que los babilónicos eran malos y que ellos, su poder no se lo atribuían a Dios, sino a ellos mismos. Y esa declaración de Dios para un judío como Habacuc fue demasiado desconcertante. Señor, pero si yo te estaba pidiendo justicia dentro del pueblo, ¿cómo es eso que tú vas a enviarnos a una nación extranjera que nos arrasa? No entiendo. Y ahí está la segunda queja de Habacuc. La primera fue por la injusticia. Ahora Habacuc se queja con Dios por la decisión que Dios toma. Le parece muy exagerada, muy precipitada, muy incoherente. Fíjense cómo dice el versículo 12. No puedo creer, Dios, que tú, siendo santo, justo, vayas a levantar a los caldeos para que nos destruyan. Es como si Dios le diera poder a la guerrilla para que hoy venga y arrase con todo Ecuador. Sería algo como incoherente. Y Dios dice: yo lo levanto, yo soy el responsable. Versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto. ¿A quiénes? A los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Y luego ahí viene la queja, algo que Habacuc no entendía. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Y pregunta: ¿por qué miras con agrado a lo que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Pueden subrayar también ese versículo. Hace un momento subrayamos el versículo 4, donde decía: pues el impío asedia al justo. Y en el versículo 13 dice: cuando el impío traga al que es más justo que él. Habacuc no entendía y se queja nuevamente delante de Dios. Señor, pero se supone, si tú vas a hacer justicia, ¿por qué no envías a alguien que sea justo, a un juez?
En este caso podría ser al Mesías para que arregle las cosas. ¿Cómo es eso que tú vas a levantar a un malvado para que sea peor el remedio que la enfermedad? Habacuc se queja delante de Dios. No entiende por qué Dios mira con agrado a los babilonios y permite que ellos crezcan. Versículo 14. Porque has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los babilonios. Está declarando todo lo que Babilonia va a hacer porque Dios así lo decretó. Y dice, los arrasa con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, los babilonios. Por eso ofrecen sacrificio a su red y queman incienso a su malla. Los babilonios hacían eso. Cada vez que destruían un pueblo, adoraban a sus dioses y decía, gracias al Dios tal, vencimos a tal pueblo. Gracias al Dios tal, vencemos al otro pueblo. Y Habacuc se está quejando delante de Dios, le está diciendo, cuando ellos nos destruyan a nosotros, la gloria no va a ser tuya, va a ser para los dioses de ellos. O sea, no entiendo, Señor, no entiendo por qué tú permites que los malvados venzan. No entiendo por qué pasan esas cosas. Habacuc fue un profeta bastante osado al quejarse de Dios con Dios e incluso a llamar a Dios injusto de alguna manera por darle poder a los babilonios. Versículo 17. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Pregunta nuevamente Habacuc, Señor, ¿seguirá Babilonia destruyendo y destruyendo y tú lo vas a permitir? Y luego finaliza en el capítulo 2, versículo 1, Habacuc. Capítulo 2, versículo 1, Habacuc dice, luego de quejarse con Dios, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Habacuc está diciendo lo siguiente, luego de que acabo de quejarme con Dios, me voy a sentar pacientemente, con respeto, ahí le bajó como 2 Habacuc, con respeto porque Dios me va a responder cuando Él desee. Y veré, fíjense lo que dice, ¿y qué he de responder cuando sea reprendido? Habacuc dice, bueno, capaz por lo que acabo de decir el Señor me reprenda, me repele, dijeran acá. Y yo tengo que justificarme delante de Dios por lo que acabo de decir. Notamos cómo Habacuc, el libro de Habacuc es una conversación entre Habacuc y Dios por algo que estaba ocurriendo. Dentro del pueblo mismo la injusticia prevalecía. Los más poderosos oprimían a los más débiles y eso no estaba bien. Y para Habacuc tampoco estaba bien que Dios no hiciera nada. Y luego Dios le responde, sí, voy a hacer algo, voy a enviar a los babilonios para que los arrasen a todos. Y dice Habacuc, peor. Si antes estábamos mal, ahora vamos a estar peor. Porque ¿qué es peor, hermanos? Que ante la injusticia sea un injusto el que la castigue. Es como decir que alguien acusado de robo, su juez sea un diputado. No se sabe quién es peor, el que robó la billetera o el que se roba millones de dólares del país. Es como algo incoherente que el que es peor que el otro juzgue al otro. Y eso es lo que Habacuc no entendía. Pero fíjense cómo Dios responde a esa pregunta. Dios en su soberanía, en su poder, le dice lo siguiente a Habacuc, versículo 2. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará la visión. Se cumplirá lo que voy a decir en este momento. Crea todo el que lea esta visión que se va a cumplir, es lo que el Señor está diciendo. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y este es un texto, el siguiente texto, versículo 4, que es usado por Pablo en Romanos para hablar acerca de la salvación por fe. Y Habacuc lo dice acá en el versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Dios le está diciendo a Habacuc, tú que estabas preocupado porque al injusto se le oprimía o porque viene alguien peor que el injusto,
que el justo, es decir, los babilonios, a oprimir al justo. Tú que estás hablando de justicia, yo te diré cómo se va a salvar el justo. El justo por su fe vivirá. Es decir, Dios está diciendo a Habacuc, si hay alguien de verdad justo en Israel, alguien por quien tú te ofendas porque se le hace maldad, ese vivirá por la fe. ¿La fe a qué? A las palabras que yo voy a declarar ahora. Hermano, y es que ese es el resumen del Evangelio. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es la fe a los santos, no es la fe al horóscopo, no es la fe a los juegos de azar. La fe es la convicción de lo que se espera lo que Dios ha declarado. Y en el Nuevo Testamento se nos revela que lo que Dios ha declarado, la palabra de Dios final, es Jesús. ¿Quieres saber cómo los justos, las personas que están allá afuera, hermanos, se van a salvar de todas las injusticias que están ocurriendo en el mundo? Por la fe. Por la fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús. Pero ¿qué tipo de salvación vivirán? Quiere decir que cuando a ti te estén asaltando, tú digas yo creo en Cristo, el asaltante se va a ir soplado porque ya tú creíste en Cristo y te salvaste por... No, la salvación de la que Dios está hablando es la salvación de nuestras almas, porque nosotros sabemos que en este mundo perdido nunca, hermanos, habrá la verdadera paz. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido el mundo. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús, cuando vuelve reinando, Él dice que va a destruir a todas las naciones y que solamente sus hijos quedarán vivos. ¿Quieres saber cuándo el mundo y el justo va a tener paz, hermano? Cuando venga Cristo. Y el libro de Habacuc es un breve resumen de esa verdad. Habacuc está preocupado porque en el reino de Israel no hay justicia y los malvados oprimen a los justos, entre comillas. Pero Dios está diciendo no hay justo ni aún uno en este mundo. Y ese era el problema de los judíos. Fíjense, no cierren ahí el libro de Habacuc, pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8. Dios constantemente tiene que repetirnos, y al pueblo de Israel específicamente en el Antiguo Testamento, una gran verdad que nosotros olvidamos siempre. Siempre pensamos que nosotros merecemos la paz porque somos hijos de Dios. Merecemos que todo nos vaya bien porque nosotros somos cristianos. Pero Dios declara en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, lo siguiente acerca del pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 7. La razón por la que Dios escogió a Israel no fue porque ellos fueran mejores que los demás. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con manos poderosas y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Yo te voy a salvar a ti y te voy a dar salvación, no porque tú eres mejor que los demás, sino porque yo quise. Y Habacuc estaba peleando con eso porque pensaba que Israel era justa, era buena y era el pueblo de Dios y no merecía que Babilonia viniera y los arrasara. Y Dios le está diciendo no, es que no hay justo ni uno, ni aún dentro de Israel habían personas justas. Y lo sabemos por el contexto en el que Habacuc está predicando, que las personas iban al templo y ofrecían sacrificio, luego se iba a las montañas y le ofrecía sacrificio a los otros dioses. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 19, versículo 9, que Dios iba a castigar a Israel por la maldad que ellos tenían. ¿Y cuáles eran las maldades de Israel? Las madres cogían a sus hijos y los sacrificaban a los ídolos. Después iban y sacrificaban un cordero al templo. Y Habacuc pensaba dentro de sí que en Israel habían personas justas
y que no merecían el castigo de Babilonia. Fíjense lo que dice el versículo 9: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, y el asedio en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Versículo 10: entonces quebrarás la vasija. No, vamos al versículo 8, perdón, me adelanté un versículo. Versículo 8: pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. El juicio de Dios sobre Jerusalén por la maldad que había dentro de Jerusalén. Dios no castiga al mundo, ni envía peste, terremotos, guerras, porque el mundo es muy bueno y Dios es un Dios malo. Eso no es lo que está ocurriendo. Dios declara en su palabra que la causa de su juicio y su destrucción es porque el mundo es malo. Aún nosotros los cristianos somos malos. Nosotros somos buenos delante de Dios por lo que Jesús hizo, no por nuestras obras. Y la Biblia declara, además, en 2 de Pedro, algo que a nosotros nos debe dar temor. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amaos, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento del juicio de Dios? La gente se va a burlar de que digamos que vendrá un día del juicio, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La maldad prevalece. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado por agua, hablando acerca del juicio. En los tiempos de Noé hubo un juicio. Dice que toda la humanidad fue arrasada por el diluvio y quedaron solo 8 personas vivas. Y Jesús nos enseña en el capítulo 24 de Mateo que el juicio en los tiempos de Noé es un símbolo del juicio que vendrá después. Hermano, un día habrá un juicio y el Señor vendrá. Versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, la palabra nos anuncia que el juicio del Señor vendrá en algún momento y que no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que entonces no hay chance para nadie en la salvación. Habacuc capítulo 2, versículo 4 nos decía: el justo por la fe vivirá, y su vida no es en esta tierra, sino luego del juicio eterno. Así que, hermanos, no esperen que aquí en la tierra haya una restauración completa de la tierra y los presidentes serán honestos, los diputados se volverán buenos, y si cambiamos las leyes quizás el país se avance mejor, habrá menos delincuencia. La Biblia dice todo lo contrario, hermanos. La Biblia dice que en los postreros días habrán hombres malos. Así que no esperen, hermanos, que salgamos de acá a hacer una marcha para evitar la violencia y que en el mundo se acabe la violencia. Eso no va a ocurrir. Nuestro llamado es a predicar el evangelio para que todo el que crea sea salvo. No de los delincuentes, no de las pestes, no de los terremotos, sino salvos del día del juicio, porque un día el Señor vendrá y juzgará esta tierra y pondrá todo en orden. Eso es lo que el profeta Habacuc nos enseña a través de su libro. Habacuc peleaba con Dios porque pensaba que habían personas justas que merecían misericordia, y Dios le dice: nadie merece misericordia. Y yo arrasaré con toda Israel, y aún personas creyentes morirán. Va a pasar. Pero el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, no se
asombren cuando en esta tierra prevalezca la maldad. No se asombren cuando a uno de sus familiares, hermanos, le ocurra algo terrible, porque eso es parte de las consecuencias de este mundo caído y del juicio de Dios. ¿Qué significa eso entonces, hermanos? Que cuando una persona muere en la esquina, ¿significa que era peor que los que están vivos? Esa es una pregunta que le hicieron a Jesús en Lucas capítulo 13. Fíjense lo que Habacuc pensaba, que habían personas justas, más justas que otras, y los discípulos y las personas del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús pensaban lo mismo. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los pongo en contexto. En los tiempos de Jesús, en uno de sus arranques de ira, Pilato mató un poco de gente en el templo. Y la sangre de esas personas se mezcló con los sacrificios que estaban haciendo ahí. Y las personas le comentan eso a Jesús, como diciéndole: Señor, mira lo que le pasó a esas personas. Pilato los masacró en el templo. Y Jesús le responde de manera muy interesante en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿ustedes piensan que porque una persona les pasa algo malo es porque es más pecador que a los que no les pasan las cosas malas? Versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Otro acontecimiento que ocurrió en los tiempos de Jesús: se derrumbó una torre y mató a 18 personas. Y las personas comentaban dentro de sí: seguramente eso es lo que les cayó la torre, era porque era el juicio de Dios. Y Jesús le dice: no, están equivocados. ¿Ustedes piensan que los que murieron porque les cayó la torre encima son más pecadores que los que quedan vivos? No, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, al que le ocurre algo malo no es porque es más malo que el que no le ocurren las cosas malas. Incluso, hermano, los cristianos también pasaremos por cosas malas. Hay personas que son ladrones, que son corruptas y que tienen una vida de lujos, de felicidad. Y nosotros a veces pensamos: pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no me va bien? Y Dios dice: no, es que el hecho que a ti te vaya mal no te hace más pecador que Él. Ni al revés, ni porque a Él le vaya bien, Él es mejor que tú. Si esa fuera la regla, entonces los apóstoles hubiesen muerto millonarios. Y eso no ocurrió. Los apóstoles murieron pobres, solos y de maneras terribles. Y ellos eran cristianos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros como creyentes no debemos asombrarnos cuando ocurran cosas malas, ni pensar que las cosas malas les ocurren a los malos únicamente, o pensar que como no nos ocurre nada malo a nosotros, somos mejores que los demás. Eso no es así. Nosotros en esta tierra padeceremos, sufriremos, pero Dios promete salvarnos por la fe. Continuamos en Habacuc. Ya estamos a punto de terminar. Habacuc capítulo 3, versículo 5. Y Dios acaba de decir que una profecía iba a cumplirse, y esta es la profecía. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Dios está hablando de Babilonia. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Otra voz. Capítulo 2, versículo 5. Me equivoqué de texto. Habacuc capítulo 2, versículo 5. Dios dice que esos hombres, Babilonia, el pueblo de Babilonia, iban a destruir las naciones. Pero algo va a ocurrir, hermanos. Luego de que Babilonia destruya las naciones, versículo 6, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él?
y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Eso era lo que estaba haciendo Babilonia. Babilonia estaba arrasando todos los pueblos y Dios le está diciendo: sí, Babilonia los va a arrasar, pero todos los pueblos se rebelarán contra él al final. Versículo 8: porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha en la tierra al pueblo y a todos sus habitantes, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Ese era el pueblo de Babilonia. Ellos saquearon y saquearon pueblos y se enriquecieron. Y Dios le está advirtiendo: esa nación que va a destruir a Jerusalén, incluso que va a destruir a las demás naciones, algún día se le pasará factura. Porque sí, ellos son instrumentos míos para la justicia, pero por su maldad yo los castigaré. Otro profeta que en el tiempo de Habacuc también estuvo profetizando fue Jeremías. Y fíjense lo que Jeremías dijo acerca de Babilonia. Jeremías capítulo 29, versículo 9. Capítulo 25, perdón, versículo 9. Cuando lo tengan me avisan. Y he aquí, estoy leyendo en Reina Valera. Y he aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo lo llama Dios ahí? Mi siervo. Es contradictorio, pero si los babilonios eran idólatras, no temían a Dios, y Dios llama a Nabucodonosor su siervo. Y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero Dios primero dijo que Nabucodonosor era su siervo, y Habacuc nos explica que era su siervo en cuanto a juicio. Dios usó a Babilonia para enjuiciar a las naciones, incluso a Israel. Pero en el versículo 12 nos dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. No entiendo, hermanos, y Habacuc tampoco entendía. ¿Por qué primero Dios llama a Nabucodonosor su siervo y su instrumento, y luego lo castiga? O sea, ¿cómo funciona eso allí, hermanos? ¿Fue Dios el que hizo que Nabucodonosor destruyera a Israel, o fue Nabucodonosor el que la destruyó? Ahí viene uno de los grandes dilemas cuando se estudia la palabra: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, y todo lo que ocurre, hermano, en esta tierra, incluso la guerra, incluso la muerte, incluso la peste, todo es la soberanía de Dios. Pero cada uno es responsable por sus decisiones personales. Nabucodonosor era responsable por masacrar y destruir naciones, y Dios lo juzgó por eso. Pero al mismo tiempo fue el instrumento de Dios para llevar su juicio. De manera, hermanos, que Dios sigue siendo soberano y el hombre sigue siendo responsable. Ambas ideas, aunque parecen contradictorias, están entrelazadas. Dios no violenta la voluntad de nadie, pero Dios ejerce su voluntad sobre todos. Es así. ¿Cómo se explica eso en matemática? No sabría explicarlo, hermano. De manera que eres tú, hermano, el que cree en Cristo cuando Dios te envía su palabra. Pero es Dios el responsable de enviarte la palabra, y Dios es el responsable de tocar tu corazón. De manera que la salvación es la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo es la responsabilidad humana. ¿Sí entiende?
en matemáticas. Exacto. De manera que nadie, hermano, es salvo porque quiso, pero al mismo tiempo son salvos por tomar la decisión. Hermano, toda persona que creyó, si usted, hermano, es creyente, es porque Dios quiso que usted creyera. Pero al mismo tiempo, usted es el responsable por creer. ¿Se entiende? De manera que el día del juicio el Señor te hará responsable de tu salvación, pero al mismo tiempo Él se llevará la gloria por haberte salvado. Es así. Entonces, Habacuc nos está enseñando eso, que Dios usará a Babilonia para destruir, pero al mismo tiempo también dice que Él después le pasará factura a Babilonia por todo lo que ha hecho. De manera que el juicio es acto de soberanía de Dios, pero al mismo tiempo Dios juzga los instrumentos que usa para su juicio. Versículo 16 del capítulo 2. Vamos adelantando un poco más para ya terminar. Habacuc, sí, capítulo 2. Del 15 vamos a leer. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Dios está diciendo que ese instrumento que usó, Dios lo juzgará por sus acciones. Será saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también, se está refiriendo a Babilonia, y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará. A causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha en la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ellas. Dios está diciendo, Babilonia recibirá su castigo también. Habacuc, no te preocupes que yo use a Babilonia para juzgar a Israel, porque yo también la juzgaré a ella. Eso es lo que Dios está respondiendo. Y sí, Babilonia era un pueblo idólatra. Versículo 18, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos? Y el versículo 19 y 20, para terminar, Dios dice, Babilonia, cuando venga la destrucción sobre ella, va a buscar a sus ídolos a pedirle ayuda. ¿Y sabes qué? No le van a responder. Esa fue la respuesta de Dios a Habacuc. Habacuc se queja por la injusticia. Dios le dice, yo enviaré el juicio con Babilonia. Habacuc se queja porque envía a Babilonia siendo peores ellos que nosotros. Y Dios le dice, no, es que no hay ninguno justo en este mundo. Yo uso a quien yo quiera para mi juicio. Ninguno de Israel podía levantar la mano y decir, yo voy a gobernar esta nación y la voy a parar. Ninguno hoy en día, hermano, por muy buen discurso que tengan, ningún presidente, hermano, va a recuperar la moralidad de Ecuador, porque esa es una decisión personal de cada uno. Puede gobernar Jesús mismo allá en Quito, pero cada quien va a hacer lo que quiera. ¿Sí? Las leyes pueden cambiar, hermano, y van a seguir habiendo delincuencia. Pueden cambiar las sentencias de las acciones de cada uno. Seguirá habiendo delincuencia. Hermano, este mundo seguirá igual hasta que Cristo venga. Y ahí es donde el justo por la fe vivirá. Por eso nosotros nos sentamos aquí todos los domingos, porque nosotros esperamos en la promesa de que Cristo un día vendrá y nos llevará con Él. Y estaremos en la paz, como decía la canción. Paz en medio de la tormenta, hermano, debemos tener, porque aún no ha llegado nuestra salvación. Nuestra salvación es Jesús. En el capítulo 3 de Habacuc, para terminar, luego de que Habacuc entiende lo que Dios le ha dicho, de la razón de su juicio, la razón por la que envía a Babilonia, Habacuc entiende y dice, ahora entiendo. Ya no sale a defender a los justos porque sabe que no hay ninguno. Y en el capítulo 3 dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot, fue una canción. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los
años, en medio de los años dala a conocer, en la ira acuérdate de tener compasión. Esta es la versión del Antiguo Testamento de hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Dios le dijo a Habacuc, yo destruiré a Israel. En la ciudad donde tú estás, yo la voy a destruir. Y Habacuc le dijo, hágase tu voluntad, Señor, pero por favor acuérdate de tener misericordia. ¿De quiénes? De los que tengan fe de que tú cumplirás tu juicio. Y ahí Habacuc empieza a describir la forma como la que Dios actúa cuando hace su juicio. Versículo 3, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él, ¿de quién? De Dios, va la pestilencia y la plaga. Va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Ahí está describiendo Habacuc que quien ordena las pestes en este mundo para el juicio es Dios. Y el que hace temblar la tierra en los terremotos es Dios en su juicio. Miró e hizo estremecer a las naciones. El que hace que las naciones caigan y se levanten, hermanos, es Dios. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Dios en su justicia. Dios es un Dios que no mira sin importancia a la injusticia. Él hará juicio. Y sigue describiendo hasta el versículo 16 todo lo que ocurre. Cuando tengan tiempo lo leen en sus hogares. Sigue describiendo a Habacuc lo que es Dios y su justicia. Y termina en el versículo 17, hermanos. Y esta oración quiero que ustedes se la guarden en sus corazones. Y cuando lleguen a sus casas, la mediten y se la aprendan si es posible. Versículo 17 al 19. Habacuc ha aceptado que Dios decidió destruir Jerusalén, la ciudad donde él está. Y va a ser terrible. Y él dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco y no haya vacas en el establo, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar. ¿Qué estaba diciendo aquí Habacuc? ¿Que él no iba a sufrir con el juicio? No, él está aceptando el juicio. Porque para Jerusalén en ese entonces, hermano, fue terrible el juicio, hermano. Si ustedes tienen la oportunidad de leer lo que ocurrió cuando Babilonia destruyó a Jerusalén, dice que primero lo asedió por 2 años. Imagínense un país o una ciudad, digamos que tenga el tamaño de la Libertad y que esté rodeada por muros, hermanos, y que por 2 años no entre ni salga nadie. Acá lo único que producimos es petróleo. ¿Qué vamos a comer petróleo? También hay peces, pero hagamos el simulacro de que también se cerró la playa y nadie coma. Hermano, fue terrible el juicio que vino sobre Jerusalén por su pecado. Incluso Habacuc estaba dentro y también sufrió las consecuencias. Hermano, cuenta la historia secular y la historia bíblica que fue tanta el hambre que hubo en esa nación durante esos 2 años de asedio que las personas se comían a sus hijos. Y los que iban muriendo, los demás para saciar su hambre se los comían. Fue terrible, hermano, el juicio que vivió Israel. Y Habacuc, sabiendo eso, dijo, aunque no haya comida, aunque yo me muera de hambre, yo acepto tu voluntad, Señor, porque yo entiendo que en esta tierra todos vamos a padecer hasta el día que vayamos a tu presencia y allá será la paz eterna. Así que, hermano, no se preocupen tanto, hermano, por la situación del país, porque los negocios nos vayan bien, porque no soy millonario, porque no tengo la salud que tenía hace 20 años. Hermano, porque este mundo está destinado a perecer, pero nosotros vamos a la gloria eterna por la fe. Amén. No es mi intención, hermano, que salgan de aquí desanimados. Aunque pareciera que eso fue lo que quise hacer. No, hermanos.
Yo quiero que ustedes entiendan la realidad, hermano, de que las cosas malas que ocurren en esta tierra también son la voluntad de Dios. Y que debemos aceptarlas confiando que algún día recibiremos la recompensa por esa confianza. De manera, hermano, que si alguno de ustedes está pasando por situación económica difícil, confíe en el Señor. Porque esta tierra no nos va a dar la vida eterna, es allá. Hermano, si alguno de ustedes está pasando por enfermedad, no se desanime, hermano. Porque en esta tierra todos vamos a llegar algún día al barrio de los acostados, dijeran las personas. Vamos a ir algún día al sepulcro. Este cuerpo se desgasta, hermano. Pero la vida eterna, hermano, la vida eterna vale la pena. Vale la pena que usted venga acá y escuche la palabra. Vale la pena que usted ore en su casa, que usted lea la palabra. Porque algún día se acabará el sufrimiento. Como cantamos hace un momento, porque Él vive, triunfaré mañana. No dice porque Él vive, triunfó hoy. Porque hoy estamos en derrota, pero mañana estaremos en victoria. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Y esto fue un breve resumen del libro de Habacuc. El libro del profeta que se quejó delante de Dios, pero que Dios le respondió. Y que su respuesta terrible le dio paz. Hermano, Dios a veces responde de esa manera. Señor, quítame esta enfermedad, no te la voy a quitar. Señor, quítame esta chireza, no te la voy a quitar. Señor, quítame este problema familiar que tengo en este momento, no te lo voy a quitar. Porque yo quiero que tú tengas fe. Que tú confíes en la vida eterna y no en esta vida. Confía en la vida eterna que Jesús y solo Jesús puede darte. Y esa fue la respuesta más dura que Dios le dio a Pablo. Pablo estaba enfermo y le dice, Señor, quítame esta enfermedad. Y Dios le dice, no te la voy a quitar. Porque en tu debilidad se ve mi grandeza. Y Dios no se la quitó. Y Pablo dijo, gloria a Dios por eso.